Buenos días, profesoras. El taller que vamos a ver el día de hoy es prevención y detección del abuso sexual infantil en la primera infancia. Es un tema supremamente importante que ya hemos venido trabajando varios años desde nuestros jardines infantiles. La idea es que ustedes también tengan este material para que lo puedan ir consultando y así seguir detectando esos signos de alarma para poder seguir ayudando a nuestros niños, ya que lastimosamente es un tema y es un flagelo que está afectando cada vez más a nuestros niños. Bueno, vamos a ver ahora el desarrollo sexual de los niños y niñas menores de 6 años. Los niños y niñas entre los 2 y los 3 años tienen preguntas sobre sus genitales, les interesa conocer sensaciones asociadas con su estimulación. Hacia los 3 años la mayoría de los niños y niñas ya han controlado esfínteres, identificando que sus partes íntimas tienen funciones fisiológicas y producen placer. Los niños y niñas de 4 años pueden hacer preguntas acerca de la concepción, la gestación y el parto. A los 5 años, la mayoría de los niños y niñas están en capacidad de conocer acerca de la reproducción como una función sexual de hombre y de mujer. Entonces, lo que les venía diciendo, pues la idea es conocer ese desarrollo sexual de los niños y niñas menores de 6 años para que así podamos detectar las cosas que no son muy normales en ellos o que lo estén haciendo de manera compulsiva e impulsiva todo el tiempo. Entonces la idea es estar muy atentas a todos estos signos de alarmas para poder ayudar a nuestros niños. Conceptos básicos del abuso sexual infantil. Entonces, ¿qué es la violencia sexual? Es un desequilibrio de poder entre agresor y víctima, actividad de naturaleza sexual, estado de indefensión y falta de libertad de la víctima, incluyendo explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes, que a su vez comprende utilización sexual en prostitución y pornografía, que lastimosamente también va a un aumento este tipo de casos debido a que hay personas que consumen este tipo de material. Explotación asociada a viajes y turismo, trata de niños y niñas y adolescentes con fines sexuales, matrimonios serviles y anticoncepción forzada y mutilación genital. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Es todo comportamiento de una persona con un niño o niña que tenga el propósito de estimular o excitar sexualmente al agresor o a la víctima. El comportamiento puede ser de dos tipos, está sin contacto físico y con contacto físico. Sin contacto físico, exhibición, masturbación delante del niño o niña, de pronto está el imaginario de que si el niño no fue penetrado, no hubo abuso sexual infantil y es completamente falso, ya que si se exhiben delante del niño, si los papás tienen relaciones sexuales delante del niño, si ellos ven pornografía, esto también es abuso sexual infantil. Y está con contacto físico, que son los diferentes tocamientos y formas de penetración sexual. Entonces, como les decía, sin contacto físico también nuestros niños están siendo abusados sexualmente. ¿Cómo saber si una situación es abusiva o no? La diferencia de edad entre agresor y víctima es de 3 años, hay desequilibrio de poder, la víctima es menor de 14 años de edad y hay coerción. El agresor también se aprovecha de una condición de indefensión de la víctima. Estos agresores se aprovechan aún más de los niños que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea física o cognitiva. Porque las víctimas no cuentan de algo que se llama el síndrome de acomodación, en el cual el niño se acomoda a lo que está sucediendo, obviamente no porque a él le guste lo que esté pasando, sino porque definitivamente el niño no logró eh, encontrar ayuda de esas personas que podían ayudarlo en su momento. Está el secreto, estos abusadores siempre le dicen al niño que es un secreto lo que está sucediendo. Nosotros desde los jardines infantiles trabajamos mucho también esta parte cuando hacemos el taller de abuso sexual infantil con ellos, de que no deben existir secretos, de que a sus papitos, de que a las personas de confianza no les deben guardar ningún secreto y más si a ellos los está incomodando, sino que ellos deben contar lo que les sucede para que nosotros los podamos ayudar. Está la desprotección, entonces sentimos que los niños pues solamente deben tener lo necesario, su comida, su techo, su estudio, pero no estamos mirando este tipo de cosas, este tipo de formación que es muy importante para los niños para que no exista este tipo de abuso. Está el atrapamiento y la acomodación, lo que les hablaba, el niño se acomoda a lo que está sucediendo debido a que no encontró ningún tipo de ayuda para salir de esto que lo está afectando. El descubrimiento, entonces, cuando se descubre lo que está sucediendo, hay casos en los que el miembro, el abusador es miembro de la familia y lo que hacen las personas es que no lo denuncian y sigue este tipo de abusos de generación en generación.
Y está la retractación que se utiliza mucho. Nuestros niños cuando dicen que están siendo abusados, siempre hay que creerlos. Ellos fantasean con cosas de verdad que a ellos en realidad les gusta, de un muñeco, de cosas que son bonitas para ellos, pero este tipo de cosas ellos nunca inventan. Ya cuando los niños dicen y los papás los regañan o los amenazan, ellos pueden llegar a decir que no, que se soñaron, que esto no es cierto, que se imaginaron, y es cuando viene la retractación, pero debemos tener el primer testimonio de nuestro niño de lo que está sucediendo para poderlo ayudar. ¿Cómo se sienten las víctimas? El abuso sexual genera variedad de sentimientos y emociones. A veces sentimos que porque nuestros niños son pequeñitos, ellos en realidad no están sufriendo por lo que sucedió o no lo entendieron, y básicamente sí lo entendieron y sí están sufriendo. Se han visto muchos casos de personas que ya son adultas y ven este tipo de talleres y expresan que en realidad esto fue lo que ellos sintieron al ser abusados sexualmente, así sean pequeños. Existe confusión por lo que está sucediendo, ya que son niños y ellos no comprenden en realidad qué está pasando, pero sí sienten ese sufrimiento. Traición, la mayoría de veces que existen este tipo de abusos son por personas conocidas, se sienten inseguros, a veces sucede dentro de su propia casa, dentro de ese lugar que ellos pensaban que en realidad estaban seguros. Tristeza, obviamente, rabia, empiezan a tornarse también agresivos, sienten culpa, esto también el agresor lo utiliza mucho, es tu culpa, si le cuentas a tus papitos ellos te van a regañar, y siembran este tipo de cosas en nuestros niños para que ellos no cuenten lo que está pasando, sienten vergüenza, vergüenza de su cuerpo, vergüenza de lo que ha sucedido y sienten mucho temor. Lo que les hablaba anteriormente, los niños y niñas en condición de discapacidad presentan los sentimientos anteriores aún en un grado mayor, ya que tienen dificultades para comunicarse o para pedir ayuda. Entonces, para ellos es muy difícil cuando tienen algún tipo de discapacidad cognitiva o física, es muy difícil poderse acercar a las demás personas y contar lo que les está sucediendo. ¿Cuáles son los tipos de abuso sexual infantil? El primero es cuando el agresor es un miembro de la familia, lastimosamente, este es el porcentaje más alto, ya que los niños están dentro de su propio hogar, siendo abusados ya sea por sus padres, abuelos, primos, tíos, familiares que están muy cerca de nuestros niños. Cuando el agresor es conocido, los amigos de los papás, los vecinos, la idea es que nosotros también trabajamos mucho con nuestros niños pues para que sean desconfiados en este sentido y no confíen en todos los adultos. A veces ellos les dan dulces, les dan regalos y todo este tipo de cosas para acercarse más a los niños, que soy tu amigo grande. Hay que estar muy pendientes y que los papitos también, así sea su amigo, su mejor amigo, también estar muy pendientes de qué es lo que esta persona le está diciendo a nuestros niños, entonces no dejarlos solos con ellos. Y cuando el agresor es desconocido, eh, cuidamos más a nuestros niños de las personas conocidas de las desconocidas, obviamente, por eso es un caso, por eso son casos menores, pero también existen, entonces el niño raptado, robado y también está siendo abusado. ¿Cómo detectar el abuso sexual? Entonces, lo que les hablaba al comienzo del taller son signos y síntomas físicos que debemos estar muy pendientes de nuestros niños. A veces en esta parte física es un poco más difícil, pero son signos que debemos empezar a verificar desde ya, desde lo que podemos, porque bueno, desde la parte de infección o flujo vaginal, ya esto es por reporte médico, infección urinaria crónica que no tenga una causa médica o que la justifique, infecciones de transmisión sexual, enrojecimiento, moretones, rasguños, heridas o cualquier tipo de lesiones en cuello, boca, nalgas, bajo abdomen o muslos. Entonces nosotros, los niños cuando hacen educación física con su pantalonítica, su camisetica, entonces nos damos cuenta que tienen algún tipo de moretón, algún tipo de, de lesión en su cuello también, o sea, son partes físicas que nosotros podemos empezar a detectar con nuestros niños para empezar a actuar. Sangrado o heridas en la parte genital o anal, dolor de cabeza y dolor abdominal crónico sin enfermedad o situación que lo justifique. A veces los niños sufren mucho que el dolor de cabeza, dolor de estómago, y resulta que es porque ellos están somatizando lo que les está sucediendo. Entonces ya están en esta fase en la cual ellos no saben qué hacer, han de pronto pedido ayuda a sus papás y los papás no los han logrado entender, no los han ayudado, entonces los niños empiezan a somatizar lo que les sucede. Entonces es muy importante que los niños vayan al médico y desde la parte física detectemos si en realidad sí está teniendo algún tipo
de problema físico y que esta historia clínica sea llevada al jardín infantil. Dolor al orinar o defecar, dificultad para caminar o sentarse, estar muy pendientes de cómo están nuestros niños caminando, de cómo se sientan, molestias anales, estreñimiento o diarreas a repetición y gestación en menor de 14 años. Son estos signos físicos que debemos empezar a detectar. Ahora vamos a ver los indicadores emocionales y comportamentales, que es un poco más fácil para nosotros empezarlos a notar con nuestros niños en el jardín. Existen cambios drásticos en la expresión afectiva, la comunicación, el sueño, el apetito, el llanto o el ánimo. Entonces nosotros nos damos cuenta, ya conocemos desde hace varios tiempo a nuestros niños y sabemos el cómo se comunica, cómo es su tipo de personalidad. En casa los niños empiezan o a dormir mucho o a no dormir nada debido a esa ansiedad que están presentando, empiezan a no comer o empiezan ya a comer demasiado. Entonces son signos de alarma que debemos detectar. Son niños tristes, no es normal que nuestros niños estén tristes, empiezan a aislarse, a no querer jugar con ninguno de sus amiguitos, son apáticos, empiezan a ser agresivos, a veces remiten a los niños, es que este niño es muy agresivo, ¿qué está sucediendo? Y resulta que está teniendo algún tipo de problema que está haciendo que nuestro niño se comporte de esa manera porque no sabe cómo salir del problema que tiene en ese momento. Niños y niñas en interacción de manera violenta, actitud de sometimiento. Entonces son niños que se someten mucho a los adultos, damos a veces malas instrucciones y decimos, debes hacerle caso a todos los adultos y no es así. Ellos deben hacerle caso de pronto a esas personas de confianza, a sus profesoras, a sus papitos, pero no a todos los adultos. Hay que darles muy bien la instrucción a nuestros niños. Rechazo a ir al baño, ya que el niño está presentando algún tipo de problema físico, trastornos del sueño, resistencia a dejarse asear, por eso que le está sucediendo a nuestro niño, resistencia a ir a la casa o irse con alguna persona en específico. Desde el jardín infantil lo podemos detectar. Entonces la señora que siempre lo recogía o el señor, resulta que el niño ya no se quiere ir con él. Debemos empezar a indagar con el niño en realidad por qué ya no se quiere ir con él y no decir es que es un mañoso, es que es cansón, sino empezar a mirar, bueno, por qué el niño en realidad ya no se quiere ir con esta persona y también reportarle a sus papás. Conductas regresivas, son niños que ya han controlado esfínteres y resulta que empiezan a hacerse chichillo, empiezan a tener ecopresis, empiezan a hacerse popó y son niños que ya han controlado este tipo de cosas. Desconfianza, empiezan a sentir desconfianza por algún tipo de persona, entonces debemos indagar por qué el niño ya no confía como antes. Hiperactividad, entonces no es diagnosticado como un niño hiperactivo, sino empieza a moverse demasiado, no se puede estar quieto ya de una manera compulsiva. Y actividad sexual inapropiada, entonces por modelamiento empieza a hacer de pronto las mismas cosas que este adulto está haciendo con nuestro niño, lo empieza a hacer con los otros niños del jardín infantil. Dentro de los factores de riesgo de abuso sexual infantil hay niños que tienen mayor riesgo de ser abusados. Están los factores socioculturales. No considerar a los niños como sujetos de derecho, lo que hablamos en algún momento. Pensamos que nuestros niños no tienen derecho a tener una educación sexual para ellos poderse proteger. Relaciones abusivas de poder. Hay personas que o ayudan a sus familiares o algún tipo de cosa y entonces esto hace que amenacen a sus papás o de pronto sus papás saben lo que está sucediendo y realmente no hacen nada por ayudar a nuestros niños ya que esta persona los está ayudando económicamente. Versiones distorsionadas de la sexualidad, lastimosamente ahora los medios de comunicación están sexualizando a nuestros niños y vemos así como acá en las fotos, niñas que no se visten de una manera apropiada o se maquillan o están haciendo este tipo de cosas que no son propias de su edad. Consumo de pornografía, nuestros niños hoy en día son muy hábiles, toman el computador, la tablet, el celular y entran a diferentes páginas que no son propias para su edad. Poco acceso y baja calidad de educación sexual, entonces a esta edad los niños no se les enseña cómo tener una relación sexual, pero sí se les enseña todo este tipo de protección que a veces los papás o no tienen el tiempo o no lo conocen y no lo están haciendo con los niños para poderlos ayudar. Hacinamiento en el hogar, entonces son personas que duermen todos en una misma habitación, los papás no tienen cuidado y tienen relaciones sexuales delante de los niños pensando que ellos no lo están viendo y están durmiendo. Y pobres redes de apoyo social. Cuando sucede dentro del núcleo familiar, entonces el niño no tiene otras redes de apoyo para poder informar lo que está sucediendo y así los puedan ayudar.
Dentro de los factores de riesgo a nivel familiar está la violencia intrafamiliar. Cuando existe violencia intrafamiliar en el hogar y aparte de esto el niño está siendo abusado sexualmente, es mucho más difícil contar lo que está sucediendo para él. Entonces mi papá le está pegando a mi mamá, están discutiendo entre ellos, no quiero darles otro tipo de problemas si el niño no cuenta lo que le está sucediendo. Repetición de patrones de relación abusivos de una generación a otra. Entonces lo que les hablaba que a veces no denuncia lo que está sucediendo y resulta que sigue esta persona abusando de una generación a otra o la persona que fue abusada también se convierte en abusador. Dificultades de comunicación. Con nuestros niños trabajamos también esta parte de comunicación para que ellos sean un poco más asertivos y poder contar lo que les está sucediendo. A veces, no sé, los papás les enseñan que sus partes privadas les dicen otro tipo de nombre, que la florecita, cosas así que no son realmente el nombre de sus partes privadas y lo que hacen los niños es contar y las otras personas no les entienden porque no están diciendo los nombres que son. Dificultades para resolver conflictos. Para ellos a veces es muy difícil resolver conflictos a esta edad, entonces no pueden contar lo que realmente les está sucediendo. Dentro de los factores de riesgo a nivel individual, entonces son niños y niñas más pequeños, que es de pronto la población que tenemos en los jardines infantiles. Hay niños pequeñitos que obviamente no han desarrollado esta parte del lenguaje, para ellos es más difícil comunicar lo que sucede. Utilizamos también mucho la parte del dibujo, mucho la parte de los muñecos, para que ellos nos puedan expresar lo que está pasando. Con carencias afectivas, el abusador aprovecha esta parte, empieza a darle regalos, a consentir a nuestro niño para que el niño confíe un poco más en él. Son sumisos y obedientes, lo que les hablaba de la sumisión y la obediencia, que no deben hacerlo con todas las personas, únicamente con sus personas que realmente ellos confíen. Sin educación sexual, lo que también hablábamos, son niños aislados, introvertidos y retraídos. Trabajamos mucho la parte de habilidades sociales para que ellos no les dé pena hablar, no les dé pena lo que ellos están sintiendo y no lo puedan expresar. Que estén atravesando por una crisis familiar, con padres y madres ausentes. Hoy en día papá y mamá deben trabajar mucho y esto hace que los cuiden otro tipo de personas. Hay que estar también muy pendientes de eso. Entonces, no es una señora de 70 años, no pasa nada, pero bueno, ¿quién frecuenta a esta señora? Sus sobrinos, sus hijos, que otras personas están también cerca de nuestro niño cuando nosotros no estamos. Que permanezcan solos, que cumplan funciones de adultos, niños muy pequeñitos que cuidan a sus hermanitos más pequeños, que estén en cuidado de terceros, lo que hablábamos, y que estén en condiciones de discapacidad, como les decía, para esos niños con discapacidad física y cognitiva es mucho más difícil expresar lo que les sucede. Bueno, el rol del adulto en la prevención del abuso sexual infantil, a todos los que estamos al cuidado de nuestros niños, desde los papás, desde los jardines infantiles, docencia, psicología, todos los que estamos pendientes de ellos, la idea es crear entornos seguros donde el abuso sea menos probable. En nuestro caso, los jardines infantiles, la idea es estar muy pendientes de las demás personas que están en el jardín infantil. Normalmente, pues son los docentes, las personas del aseo, pero hay que estar muy pendientes de todo este tipo de personas y pues para eso también se hace una entrevista, se verifica todo muy bien de las personas que van a entrar a formar ese grupo en el jardín infantil. Fortalecer a los niños y niñas, más adelante lo vamos a ver en detalle, propiciar que los niños y niñas desarrollen habilidades de autocuidado. Entonces son niños que ya deben empezar a cuidarse ellos solos. Lastimosamente no podemos estar todo el tiempo con ellos como padres, pero sí que ellos aprendan a cuidarse, entonces que aprendan a decir no, que salgan corriendo, que no se queden ahí, que traten de protegerse. Para ellos es un poco más difícil, pero son estas habilidades de autocuidado que enseñamos desde el jardín. Vínculos afectivos fuertes. Si los niños tienen un vínculo afectivo con sus papás, acá en el caso de las docentes, la idea es no ver a las docentes como esa persona brava, que si le cuentan algo los van a regañar. Normalmente en jardines infantiles son personas tiernas, personas que son muy empáticas y están pendientes de lo que los niños les van a decir, para que así, si a ellos les está sucediendo esto en casa, ellos lo logren expresar y así los podamos ayudar. Canales de comunicación afectivos que permitan la expresión de emociones e inquietudes, también lo trabajamos desde el jardín, que ellos expresen lo que sienten, entonces que haya un momento del día en que ellos expresen que porque están tristes, porque tienen miedo,
Y ya con base en estas respuestas que ellos nos están dando, empezamos a analizar, me da miedo el amigo de mi papá, bueno, cuéntame qué está sucediendo, por qué te da miedo, y así podamos ayudar a nuestros niños. Herramientas para resolver los conflictos sin violencia. Como les decía, los niños se tornan violentos, entonces no, ya lo tachamos que es un niño violento y ya, pero ¿por qué por qué se está comportando de esta manera violenta? Porque no tiene otras herramientas para podernos expresar lo que está sintiendo. Entonces la idea es darles estas herramientas. Disciplina amorosa y reflexiva, lo que les decía. También los papás, también las docentes, la idea es que confíen en nosotros para que nosotros los ayudemos. Equidad de género, a veces también tenemos al imaginario que esto sucede más en niñas, entonces si tenemos un niño hombre, a él no le va a pasar nada, pero lastimosamente sucede tanto para niñas como para niños este tipo de abuso. Comunicación abierta y sana sobre la sexualidad, a esta edad, según la edad de nuestros niños, esta edad es la fase de protección, de que conozcan su cuerpo, de que lo aprendan a respetar y que los demás lo respeten también. Entonces que a los niños no les dé pena, que no sea un tabú para ellos, sino que cuenten lo que les pasa. Supervisión de los materiales a los que los niños y niñas estén expuestos, como les decía, son súper hábiles hoy en día con toda la parte de la tecnología. La idea es, bueno, qué está frecuentando nuestros niños y estar muy pendientes de todo esto. Tenemos la ruta de atención a víctimas de delitos sexuales. Es una ruta que está visible y también tiene pues su debida capacitación para las personas pertenecientes al jardín infantil. Lo que hacemos desde el jardín es la identificación y el acompañamiento. Esto lo hace directamente la persona que haya evidenciado algún signo de alarma con el niño, en este caso puede ser la docente o la directora del jardín infantil. Lo que hacen es remitirlo conmigo al área de psicología. Yo hago la entrevista abierta por medio de la expresión de emociones y conocer la dinámica familiar del niño o la niña. No se inducen las respuestas, sino que el niño va expresando abiertamente lo que está sucediendo, se va tomando nota y también el niño hace un dibujo en el cual ellos suelen ser muy explícitos de lo que está sucediendo. Finalmente, pues también se los felicita a ellos por ser valientes y contar lo que les está sucediendo y decirles que van a estar pues con el debido acompañamiento, que no se los va a regañar, no se los va a juzgar, ni tampoco deben sentirse culpables, sino al contrario, son valientes al contar lo que está sucediendo. Se pasa el reporte ante la directora del jardín infantil, la directora pasa el denuncio ante ICBF. Si nosotras detectamos que el niño está viviendo con esta persona que lo está abusando, debemos denunciar ante comisaría de familia para que ellos tomen las medidas respectivas y el niño no siga viviendo con el victimario. Después de esto, pues los papás también se los deben enterar de lo que está sucediendo, ellos deben pasar esa denuncia, debemos hacer nosotras un seguimiento, a veces los papás por negligencia, porque no sé, no creen o porque la persona es miembro de la familia no denuncian, debemos hacer ese seguimiento que ellos están denunciando para que si se pase a indagación, investigación y juicio de esta persona que está abusando de nuestro niño y debemos pedir las constancias de todo este seguimiento que se le está haciendo a los niños y al niño desde el ICBF. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, queridas docentes, por la atención. La idea es seguir reforzando estos conocimientos por medio de unas preguntas que también les voy a enviar para que los puedan responder y así seguir, como les digo, estar muy pendientes de nuestros niños para hacer la debida remisión con el área de psicología y así podamos seguir ayudando a todos nuestros niños. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Dios las bendiga. Un abrazo. Gracias.